Variedad TV, lo que hay que ver. Continuamos con el programa. Miguel Surún, abogado, está con nosotros, defensor deportivo. Se llama esta sesión. Surún, gracias por venir. Gracias, Reyes. Buenas, amigos televidentes. Hoy tenemos un tema que muchas veces resulta, y es un poquito común en algunos jóvenes que son de extracción humilde y se ven tentados por los cuantiosos recursos que pueden obtener a través de un contrato de las grandes ligas, la llamada firma, y es la de presentar documentos falsos, es decir, de ir y cometer un fraude por ante un oficial del Estado civil a los fines de presentar un acta de nacimiento donde se figure como de menor edad. Aquí, dependiendo de la característica del fraude, podemos estar en presencia de dos situaciones. Una es en el caso de que se incurra en la utilización de un acta de nacimiento de otra persona, pues evidentemente estamos en presencia del delito o del crimen de sustracción de identidad, tipificado y penalizado por una ley especial. Pero si en cambio nosotros lo que hemos hecho es alterar los datos haciendo una declaración falsa de acta del Estado civil, pues entonces estamos incurriendo en doble crimen. El primer crimen es la falsedad en escritura pública, porque las actas de nacimiento son documentos auténticos públicos. Y el segundo crimen o delito o infracción, pues lo constituye la utilización de un documento falso. Esto conlleva penas de 3 a 10 años e inhabilitación de manera permanente para optar por una visa, ya sea de trabajo o ya sea de turista. Inmediatamente usted le presente al cónsul correspondiente ese documento, pues no solamente va a causar su inhabilidad por siempre para optar por cualquier tipo de permiso para viajar a los Estados Unidos de América, sino que además puede perfectamente enfrentar pues un proceso penal que lo puede a usted llevar a la cárcel, como evidentemente en el pasado ha ocurrido con peloteros de renombre, que inclusive ya han estado en grandes ligas y de pronto uno descubre que tienen otro nombre porque han incurrido en ese tipo de situación, con el inconveniente de que ese tipo de fraudes, por lo regular, es del conocimiento de otras personas lo saben, y cuando usted está, digamos, en la cúspide, o cuando usted está avanzando y comenzando a ganar dinero, esa persona a lo mejor comience a extorsionarlo, como se dice que ocurrió en un caso específico. Entonces, por eso es importante, número uno, que no perdamos de vista que debemos hacer las cosas de manera correcta. Es decir, si nosotros decidimos dedicarnos a un deporte específico, en este caso el béisbol o el fútbol, pues debemos presentar las documentaciones correspondientes, porque uno no sabe las consecuencias que puede tener en un momento determinado tal situación, tanto para nuestra libertad, para nuestro buen nombre, como para nuestro futuro profesional, porque nada ganamos con durar 3, 4, 5 años haciendo un esfuerzo determinado para lograr determinadas metas en el deporte, cuando todo se vaya a pique porque se demuestre o porque la Junta Central Electoral presente una demanda donde se haga constar que hemos cometido fraude solamente para hacernos presentar como más jóvenes de lo que en realidad somos. Surún, muchas veces los deportistas, especialmente en el béisbol se usa mucho esto, se llevan a la hora de firmar un contrato, no leen todo lo que son las cláusulas de un contrato, simplemente están viendo la cantidad de dinero. Vamos a orientar a esta persona especialmente con los contratos, por favor. Miren, algo muy importante, y debemos hacer una diferenciación. Y esto es para los muchachos que están pensando o que tienen determinado talento y ya van a suscribir contratos de exclusividad con un patrocinador. O sea, hay entidades, hay personas que mantienen granjas o digamos instituciones completas que invierten en los muchachos que van subiendo y los mantienen, les otorgan sus medicinas y los entrenan, pagan todo, digamos, realizan toda una inversión. Pero esa inversión está condicionada a que suscriban un contrato de exclusividad. Ese contrato en principio está regido por los artículos 1134 y siguientes del Código Civil.
Como se trata de muchachos, de menores de edad en principio, esos contratos tienen que ser ratificados por los padres. La consecuencia de eso es que en el primer contrato, es decir, en la firma, pues tienen que dar una parte importante de ese primer cheque, por lo regular un 30, un 40%, y además tienen que dar una proporción en función de los valores que reciban durante la vida profesional de ese muchacho. Debemos ser bastante cuidadosos, debemos siempre tratar de discutir esas cláusulas. Obviamente, nadie hace una inversión en un prospecto deportivo, en un prospecto, un joven prospecto, sin garantizar un determinado retorno. Máxime cuando, por lo regular, si tú decides invertir en 10 jóvenes, muchas veces a lo mejor solamente uno te salga exitoso y tengas que recuperar la inversión en los demás. Pero siempre debemos contar con la asesoría correspondiente, debemos establecer los presupuestos de rescisión de ese contrato, porque hay veces que la persona con la cual uno suscribe ese primer contrato, pues no cumple con lo acordado, es decir, no invierte lo suficiente, digamos, en la preparación del prospecto en cuestión, del joven, pues no lo tiene en condiciones óptimas para que ese talento pueda desarrollarse, de suerte tal que siempre debemos establecer y reservar esa ventana para que en caso de incumplimiento, pues uno pueda rescindir de manera unilateral, siempre bajo la premisa de que se ha cometido una falta, que uno pueda rescindir ese contrato. Tú hablas de los prospectos y precisamente algunos de ellos son muchachos jovencitos que no tienen esa gran cantidad de estudio. Entonces los manejadores son los que a veces toman la decisión. ¿Esto cómo podemos entonces a esos muchachos jóvenes, las madres, los padres de estos muchachos orientar? Mira, siempre yo recomiendo que ubiquen la asesoría de un abogado honesto que los pueda asesorar en la materia. No es solamente el prospecto que no tiene la suficiente preparación muchas veces, por razones que todos conocemos, son muchachos humildes, sino además los padres, que a lo mejor no están preparados para discutir de igual a igual, sin mencionar el detalle de que están en unas condiciones económicas muy fuertes. Lo lógico es que por lo menos busquen la asesoría de un abogado que experto en materia contractual, que les explique la naturaleza y las consecuencias de los documentos que están suscribiendo, porque eso puede representar, número uno, en primer lugar puede representar una extraordinaria suma de dinero, pero además puede representar un escollo para que el muchacho pueda eventualmente obtener lo que busca, es decir, la firma de las grandes ligas, porque muchas veces cuando se firma un contrato por la desesperación hay cláusulas que le son oponibles a terceros, y si hay un tercero con todas las buenas intenciones que desea, digamos, adoptar a ese prospecto para prepararlo verdaderamente y cumplir con el compromiso de suministrarle todo lo que necesite, pues no lo puede hacer porque ese primer, patrocinador, pues tiene la exclusividad y entonces ahí puede generarse un conflicto, un litigio que muchas veces no acepta todo el mundo el riesgo. Entonces siempre es importante que sigamos el debido proceso, que tengamos cuidado con quién estamos negociando. Por lo regular las personas serias en esta rama se conocen, todos sabemos de qué se trata, porque siempre hay un escándalo anterior. Entonces debemos estar conscientes de lo que suscribimos y para eso siempre debemos contar con una asesoría legal correspondiente. Miguel, cuando un menor es firmado por una liga o un equipo, ¿es obligatorio que los padres le acompañen en el exterior o no? No es necesario que los padres le acompañen. En principio, evidentemente, ellos pueden otorgar la autorización, deben suscribir el primer contrato de firma porque son los tutores. En este caso, por lo regular, se designa a uno o ambos padres, pero va a depender esencialmente de las condiciones en las cuales se suscriba ese contrato. Hay que recordar que estamos hablando de una materia especial, que es la materia de niños, niñas, adolescentes, que conlleva un régimen totalmente distinto. En los Estados Unidos los menores no pueden actuar por sí mismos, al igual que aquí,
independientemente de que allá opera otro nivel, es decir, otra edad de minoridad, es decir, los 21 años. Pero evidentemente en la mayoría de los casos sí es una condición, el mismo menor exige que ambos padres lo acompañen. El tipo de visa que se otorga en esos casos, que es una visa recreativa, pues evidentemente contempla que en ese caso puedan acompañar a los padres, y por lo regular el consulado le antepone como condición al club que los ha contratado pues la garantía de que de los padres, o sea, una especie de affidavit de que va a ser responsable, y les otorga la correspondiente solicitud, porque es ese club que otorga la solicitud a ese menor y a ambos padres por vía de consecuencia. ¿Existe la autorización de residencia temporal cuando un pelotero, un deportista es contratado especialmente para Europa, Estados Unidos? Al concluir ese contrato, ahí mismo también ese equipo, esa liga, dice al consulado, dice a las autoridades, dice, también tienen que cancelar la residencia o la visa temporal. Mira, existe una visa especial, que es la visa recreativa, y en este caso también la visa de trabajo. Concluye al finalizar el contrato de trabajo, por lo regular se le otorga un tiempo de un mes, luego que ha sido concluido la relación laboral, para que la persona de manera voluntaria abandone el suelo norteamericano, es decir, que organice todas sus situaciones desde el punto de vista económico, contractual, y luego a partir de ese momento está obligado a retornar de manera voluntaria. Inclusive cuando se suscriben ese tipo, o cuando se otorgan ese tipo de visas, y la solicitud incluye pues el pago de un sistema de vigilancia donde el club que los ha traído, los ha introducido a los Estados Unidos de América, pues tiene que mantener al tanto respecto a la ubicación, residencia y actividades en principio académicas y deportivas de esa persona, y tiene la obligación de notificar cuando esa relación contractual ha concluido. Bueno, los contratos con altas cantidades de dinero, sabemos el caso de Alex, de otros tantos peloteros, pero a veces esos contratos están firmados y le hacen esa gran oferta sin saber el rendimiento en el tiempo de esos peloteros. Se pueden lesionar, tienen serios problemas. Caso Alex Rodríguez. Mira, evidentemente los contratos son realizados, número uno, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista científico. O sea, se analiza al momento de contratar a un pelotero cuáles las posibilidades de rendimiento, de producción en un momento determinado, y son incluidas en el contrato. La mayoría de los contratos de Grandes Ligas incluyen los llamados beneficios o incentivos en función de rendimiento, y obviamente incluyen cláusulas punitivas en caso de que ese rendimiento pues no sea como se espera. Obviamente va a depender de las negociaciones que haga el agente correspondiente con el club en específico, porque estamos hablando ya, cuando ya un pelotero está en Grandes Ligas, cuando dispone de los recursos suficientes para contratar a un abogado, y cuando ya tiene su agente, pues estamos hablando que hay discusiones de parte y parte respecto a las condiciones que están incluidas. En el caso de Alex Rodríguez es un caso especial, porque evidentemente se previeron los incentivos en función de producción, pero ellos lo negociaron en función de tiempo, un salario base en función de tiempo, pero incentivos en función de la producción y en función de metas, que en algunos casos se ha cumplido. No se previó el asunto de los problemas que él ha tenido con los esteroides o con el alegado consumo de esteroides, pero evidentemente en esos casos va a depender mucho de las cláusulas que discutan las partes. Si en un contrato determinado, y eso está incluido de manera directa en todos, ocurre un evento que termina de manera intempestiva la carrera de un pelotero, pues evidentemente contempla ya la suspensión o la, digamos, supresión de la obligación de pago por parte del club, porque evidentemente si esa terminación, como en el caso de lo que se está planteando a nivel de Alex Rodríguez, hay una suspensión emitida por la Liga de Estados Unidos de América, la Liga de Béisbol, pues evidentemente eso se va a reflejar en una ausencia de pagos por parte del equipo que lo ha contratado. Bueno, Surún, yo creo que estamos llegando al final, pero hay una pregunta bien interesante. Antes de terminar un contrato, ¿el deportista tiene que recibir la cantidad de dinero que se había establecido en el contrato o posteriormente recibir lo que le falta?
Mire, señores, tenemos que recordar al principio, los contratos son las leyes entre las partes. Si un club ha suscrito un contrato por 10 años y en esos 10 años debe recibir 10 millones de dólares, esto es 1 millón por año, pues evidentemente al finalizar el contrato debe haber recibido esos 10 millones de dólares. Eso no hay una precondición. Siempre va a depender de las cláusulas penales, de los incentivos, de las eventualidades y de las circunstancias en las cuales se prevean esos distintos pagos. Yo quiero saber, como tantas personas que están en sintonía con nosotros, muchos deportistas, ¿qué es una cláusula de rescisión? Las cláusulas de rescisión son las cláusulas que, digamos, autorizan o viabilizan la terminación del contrato por la violación de cualesquiera de las partes. Eso es porque tenemos que tomar en consideración que los contratos son obligaciones de ambas partes. Si a una de las partes incumple su obligación, pues automáticamente le otorga el derecho, y eso es la llamada cláusula de rescisión, a solicitar o a declarar rescindido esa convención. Y de eso es lo que se trata. O sea, la rescisión es prácticamente la terminación por el incumplimiento de uno de los contratantes. Finaliza Defensor Deportivo, finaliza el programa Variedad TV en los Deportes. Bueno, vamos entonces a dar un número telefónico y las direcciones para que usted como deportista tiene ya el plan también de entrar a cualquier disciplina, tiene algún problema, llamen a Surum, número telefónico. Gracias, como siempre me pueden contactar al 809-399-9993 o 809-334-6303, es la oficina, o mi cuenta Twitter, @SurumHernández. Yo con mucho gusto los atenderé. Defensor Deportivo, Miguel Surum. De nuestra parte, hasta mañana. Recuerden que hoy hay una noche bien caliente en todo Boston, Estados Unidos entero y todo el mundo. Se quedan con nuestro canal. Hasta mañana.